en este caso Meli Romero Celis, líder de las mujeres cenecistas, repito, senadora de la República, por este tema que le platicaba hace un par de jornadas. Este anuncio que hizo el presidente de la República, sin precedente, una reforma agraria que le va a permitir al campo, pues de alguna manera, revivir, supongo yo. Ese es el término que se me ocurre. Senadora, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, buenos días, Iván, buenos días para ti, para todas las personas que escuchan Radio Oro. Efectivamente, hace unos días el presidente de la República anunció que es una de sus prioridades impulsar una reforma profunda al campo mexicano. Todos los que conocemos lo que viven las familias en las zonas rurales, los que trabajan la tierra, sabemos que desde hace algunos años, digamos una década, un poco más, el campo ha sido debilitado. Estamos atravesando una situación muy difícil. Son las familias más vulnerables de nuestro país, las que viven en el campo, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Lo ha hecho el presidente de la República, lo estamos haciendo los legisladores y legisladoras cenecistas en particular, pero todos en general, de poder trabajar un planteamiento que venga a transformar la realidad del campo mexicano. No es suficiente, sí es bueno, no digamos que no, pero no es suficiente simplemente tener programas de apoyo, dar tractores, dar apoyos para tecnificar el riego, dar apoyos como el Procampo. Sí es bueno, no digo que no, pero no ha sido suficiente para ayudar a los productores, sobre todo a los pequeños productores, a elevar su condición de productividad y sobre todo a estar en condiciones de competitividad, no solamente en nuestro país, sino cómo vamos a ayudar a todos estos productores a que tengan opción de competir con los grandes productores de otros países. De eso se trata todo esto, de que vayamos encontrando la manera desde el andamiaje jurídico de fortalecer a todo el campo mexicano. Habría que romper con un sinfín de vicios que se crearon por años. Tú me hablabas de una década, con todo cariño, senadora, yo te diría, pues la revolución no llegó a muchas partes de la República Mexicana en el campo, o sea, hace más de un siglo, claro, con toda franqueza. Y hoy las familias que todavía viven en el campo mexicano, pues están, con toda franqueza, con un pie en el campo, en sus tierras, y con otro pie pues, en el extranjero. Esa es la pura realidad. A ver, el presidente habló de 338 mil millones de pesos, es una cifra inédita, de los cuales 82 mil millones corresponden a Zagarpa. ¿Cómo le vamos a hacer para que bajen y para que lleguen sin clientelismo a los que realmente lo necesitan, senadora? Así es, eso es un planteamiento muy importante, porque todos nos hemos dado cuenta efectivamente que en años anteriores ha habido, sí, presupuestos importantes para el campo, pero o no llegan a los productores que realmente lo necesitan, y ahí podemos hablar de muchos de 20 temas. cosas. O también sucede que no se ejercen los recursos y al final, casi hacia el final del ejercicio, se destinan para otros rubros. Yo soy integrante del Comité Nacional de la CNC, específicamente trabajo con las mujeres cenecistas, y desde el Comité Nacional que preside el senador Gerardo Sánchez nos hemos propuesto poder coadyuvar para que estos recursos realmente aterricen, para que sí lleguen a los grandes y a los pequeños productores. Eso implica capacitarles, eso implica acercarles a técnicos, eso implica estar al pendiente de sus proyectos, eso implica mucho trabajo, claro, pero tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo. La mayor fortaleza que sentimos tener es el gran acercamiento y gran colaboración que hay con las dependencias del gobierno federal, específicamente Zagarpa, la SEDATU, la Semarnat, que son las que contemplan este presupuesto de más de 300 mil millones de pesos. Lo que debemos de hacer, insisto, es coadyuvar con estas dependencias para que sean los proyectos prioritarios los que sean realmente apoyados, y en esto yo tengo una meta de que sean las mujeres también las que se les tome en cuenta y a las que se apoye. Tú mencionabas ahorita que muchos
en toda la zona rural muchas personas tienen un pie en el extranjero, Sí, sí, efectivamente, hay muchos hombres que emigran y que dejan a las mujeres a cargo de la tierra. Algunas no les queda otra más que rentarla y reciben una cantidad mínima miserable, por su senadora. Hay algunas que sí aceptan el reto de trabajar la tierra, ellas como responsables, pero al no ser propietarias o no tener la concesión de su terreno o de su parcela ejidal, entonces no son sujetas de programas, de beneficios de los programas federales, estatales o municipales. Tenemos que ayudar a, desde una reforma legislativa, cambiar esa realidad para las mujeres y también con gestiones y con acercamiento, con capacitación, ayudar a que las mujeres sean beneficiarias de los proyectos y de los programas que ya existen, más de todo el planteamiento que se derive de esta gran reforma al campo. Esta es una gran madeja, reitero, no de 10 años, yo creo que es de mucho tiempo, sí, claro, más, claro. sea, con toda franqueza, mucho tiempo más ha estado abandonado el campo. Por fin pareciera que llega un principio de justicia elemental a un asunto de seguridad nacional, ¿no? Porque además eso es básico, el campo de cualquier país es básico. 9:22. Ahora, primero la A. ¿Por dónde comenzamos con esta madeja para desenredarla, senadora? Es un tema o es un planteamiento que tenemos que hacer de fondo y no es efectivamente, para que sea efectivo no es sencillo, es decir, no vamos a proponer más programas, más presupuesto a manera de paliativos, a manera de mejoralitos, no, tenemos que hacer un análisis profundo. Ya tenemos diagnósticos, por supuesto, pero a partir de estos diagnósticos y de analizar inclusive casos exitosos de otros países, tenemos que hacer un planteamiento propio. Hay un avance ya, hemos tenido reuniones con el secretario de Zagarpa, Sedatu y Semarnat. Hay un acuerdo para crear un equipo de trabajo que contemple legisladores, y esto es senadores y diputados federales, que contemple por supuesto personal de estas dependencias del gobierno federal, que contemple también académicos o a investigadores expertos en el tema, y que entre todos podamos tener este equipo que se dedique exclusivamente a hacer un análisis y un planteamiento integral, precisamente para saber cómo vamos de dónde vamos a comenzar a deshebrar esta madeja, para poderla entonces transformar en algo que realmente sea benéfico para los productores mexicanos y en consecuencia para el país, porque efectivamente somos un país que está importando una buena parte de los alimentos que consumimos. Hay productos como el sorgo que estamos importando casi el 60%. Entonces no debemos de llegar a importar más de la mitad de lo que consumimos, porque entonces seríamos un país dependiente de otras naciones. Yo creo que ya lo somos en buena medida en distintos campos, ¿eh? Sí, pero tenemos que evitar que lo seamos por completo, porque eso sí sería un tema de seguridad nacional. 9:24 ya, las 9:24. Solo por último te pregunto, ¿cuándo comienzan estas reuniones interdisciplinarias? Y dos, ¿qué porcentaje, no sé si lo tengas tú, de extensión territorial, o sea, ese campo productivo está abandonado? Las reuniones, te comento, ya comenzaron. Okay. Ya comenzamos en estas reuniones de trabajo, ya hay un equipo que se está planteando, ya está avanzando este tema en este momento. La meta es que en el primer semestre del 2014 haya, si no ya un planteamiento de reforma específico, inclusive presentado ya al Congreso de la Unión, sí al menos ya un avance muy importante en este primer semestre. Y en cuanto al porcentaje de la tierra que no está siendo utilizada, desconozco, pero lo que sí te comento es que el porcentaje de la tierra que produce efectivamente está entre el 0.1 y 0.2% del territorio nacional. ¡Qué barbaridad! Es decir, es muy poco lo que efectivamente produce para nuestro país. Y sabemos que México es un país que tiene un potencial en nuestra tierra enorme. Lo que necesitamos es saber tal parcela con sus condiciones climatológicas, de terreno, de subsuelo, cuál es el cultivo ideal en ese terreno para entonces impulsarlo. Eso implica un tema de planeación regional por microrregión, que reitero, que contemple cuál es el mejor cultivo para esta zona, pero que además contemple
cuál es la cantidad idónea de hectáreas o de toneladas que se deben de producir para tal cultivo, para que no haya un exceso de producción. Necesitamos una reingeniería, literalmente, ¿eh? Sí. O sea, el mapa tiene que volver a replantearse en esta República Mexicana que ya cambió. Se tienen que derribar enormes intereses. El intermediarismo en este país es el que ha ahogado, entre otros, a muchísimos productores del campo. Por eso se van. Por eso les conviene mejor rentarlo por unos cuantos pesos, solo pesos. Porque, bueno, pues los intermediarios se han adueñado literalmente del mercado. Y este es un tema de planeación, es lo que tenemos que hacer de fondo, ¿no? Que el Estado mexicano sí planee la manera en que la tierra se va a trabajar, en cómo la tierra va a producir, para que realmente sea una opción de vida digna para todos los productores en México. Meli Romero es senadora de la República, estás en Puebla y vas a tener encuentro con mujeres particularmente, Meli. Así es, vamos a tener un encuentro con mujeres cenecistas y de zonas rurales a las 10:30 en la CNC. Ahí vamos a presentar los programas de apoyo que estamos encabezando desde mi cartera en la CNC Nacional, específicamente uno que tiene que ver con cómo ayudar a la economía de las familias, y también un programa muy importante que estamos impulsando a nivel nacional que tiene que ver con el fomento al ahorro entre las mujeres. Este es algo que tiene mucho potencial para ellas. Enseguida iremos al municipio de Atzicihuacán, también ahí vamos a tener un encuentro con mujeres, y en las dos reuniones vamos a consolidar el primer grupo de ahorradoras para Puebla, y con la meta de que se detonen muchos grupos más de ahorradoras. Meli, pues te deseo mucha suerte, nos deseo. Así es. Mucha suerte, porque ahí vamos todos. Así es, por todos, el bien de las verdad, mujeres y en consecuencia de sus familias. Sí, ese punto es neurálgico, ¿eh? Las mujeres son el motor oculto del campo mexicano. Exacto. Esa es la realidad. Así es. 9:27, Meli, senadora, te agradezco mucho tu visita al estudio. Al contrario, Iván, muchísimas gracias, un saludo a todos. En comunicación permanente estaremos consultándote a ver cómo avanzamos de aquí al primer semestre, ¿no? Por supuesto. ¿Te parece bien? Claro, a la Fincamos orden. compromiso. Meli Romero Celis, líder de las mujeres cenecistas, en este caso, y senadora de la República, Reforma Agraria. Le reitero las cifras. Hay una, cantidad impresionante de dinero, inédita, 338 mil millones de pesos para el campo mexicano. Nuestro gran dilema es ahora cómo lo bajamos. Y que cuando lo bajemos, llegue de verdad a quien lo necesita. Y en función de eso, volvamos a echar a volar ese motor que es, yo insisto, yo creo, de seguridad nacional. 9:28. Volvemos.